Qué mutables son nuestros sentimientos y qué extraño es ese amor aferrado que tenemos a la vida, incluso en el exceso de la miseria. Frankenstein, o el moderno Prometeo, Mary Shelley. La criatura de Frankenstein es mi favorita. Quien me conoce muy bien sabe que soy muy empática con los monstruos y fantasmas de las historias de terror. Todo empezó precisamente por Frankenstein, que en su momento me hizo darme cuenta de que solo era temido por ser diferente, que todo el dolor que sufrió por este rechazo de quienes lo rodeaban fue lo que provocó en algún momento su ira. Solo estaba reaccionando y se defendía como podía de los demás. El dolor es tan fuerte que se queda impreso su huella tanto en lo material como en lo intangible. Desde ese momento comenzó mi amor por el género del terror, lo grotesco, lo bizarro, por lo que el común de la gente rechaza por no ser bello. Yo sé que esta película ha dado mucho de qué hablar desde que se anunció que solo la tendría Netflix en su catálogo, también que sería exhibida en muy pocas salas de cine y la discusión de siempre de si lo que hace Del Toro es terror o no. Pero bueno, quiero aclarar que las películas de Guillermo del Toro son más de fantasía gótica que de terror. Tiene ambientes oscuros. Sus historias ocurren en su mayoría en la época victoriana o en la posguerra. Claro que hay fantasmas o apariciones sobrenaturales, pero están ahí con un trasfondo más metafórico, más como un símbolo de las vivencias humanas que para dar sustos. Todo gira alrededor de problemas existenciales, temores profundos, culpa, traumas o incluso del amor. Así que es muy emocionante para mí poder ver su adaptación al cine de la novela de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, porque el estilo narrativo y visual de Guillermo encaja por completo con su esencia. La obra de Mary Shelley es de terror, pero no porque te describa a una horrible criatura asesina, sino porque refleja la crueldad humana, hasta dónde nos puede arrastrar nuestra propia arrogancia y soberbia, como el miedo a la muerte y a lo desconocido sacan lo peor de nosotros. Muchas veces usamos a la ciencia y al progreso como pretextos para cometer las peores atrocidades, perdiendo nuestra propia humanidad. Guillermo desde siempre nos ha contado su estrecha relación con los monstruos, su amor por ellos y su fascinación por contarnos visualmente la belleza dentro de todo, incluso de lo que es aparentemente horrible. Y la criatura de Frankenstein para él es súper importante. Muchísimos años fue su sueño hacer esta película. Todos conocen al monstruo de Frankenstein de las películas más por la cultura pop, que lo ha sacado de su contexto literario y lo volvió un icono del terror clásico. Pero solo algunos han leído la obra de Mary Shelley. La novela nos cuenta cómo un hombre llamado Victor Frankenstein siempre ha sido ambicioso y busca la perfección a través de su profesión como doctor. Es una persona que ve como única meta vencer a la muerte. Es por esto que dedica su vida a investigar cómo reanimar cuerpos, hasta que llega el momento en que su experimento uniendo diferentes restos de cadáveres funciona haciendo que regrese a la vida y tome conciencia. Sin recuerdos y como un renacido, la criatura debe aprender todo del mundo desde cero, pero sufre un terrible rechazo por parte de su creador y se escapa. Vaga por el mundo, pero tiene las peores experiencias con otras personas que lo atacan por ser diferente. Esto, junto con la película de Frankenstein de 1931, con Boris Karloff encarnando a la criatura, fue lo que impresionó a Guillermo del Toro a sus 11 años, dejando desde ese momento en su mente la idea de algún día poder hacer una película sobre esta obra literaria. Quedó fija en su memoria la belleza y la crueldad de la escena del monstruo cuando se encuentra con la niña en la orilla del lago lanzando flores. Porque podemos ver la inocencia de la niña que no tiene el prejuicio de la apariencia y acepta amistosamente la compañía de la criatura. Y por otro lado, al no tener conciencia del bien o del mal, este ser lanza a la niña al agua como han hecho ambos con las flores, sin pensar qué consecuencias tienen sus actos. Creo que lo más notorio visualmente es cómo Guillermo contrasta las máquinas que crea el hombre, las construcciones, exaltando la belleza de la naturaleza, de los animales, pero sobre todo de la arquitectura del cuerpo humano, de esta increíble estructura que contiene nuestras almas y que nos hace transformar el mundo. Precisamente por eso su criatura no es algo deforme y difícil de ver.
Tanto Mike Hill, que es el creador de las criaturas de la película, como Guillermo buscaban que la criatura no se viera como la víctima de un accidente, herido, dañado. Más bien lo querían hacer ver como un renacido, algo más puro. Su aspecto quiere ser más emotivo y bello que exacto en la anatomía. La criatura, más que ser la obra de un carnicero, es el resultado de la creación, de la búsqueda de la perfección y del reflejo del ego del doctor que quiere derrotar a la muerte como venganza contra su padre, que nunca lo amó. Algo así como: tú fallaste, entonces voy a demostrar que soy mejor que tú conquistando lo que no pudiste. Su estética es más parecida a las estatuas de mármol, que son construidas por las manos humanas buscando la belleza y la definición de la estructura de la anatomía del cuerpo como una máquina compleja y hermosa que funciona con exactitud. Las costuras y parches de piel se asemejan mucho a la constitución de un vitral. Me recordó un poco a los arquitectos que aparecen en Alien Prometheus. En esa película ellos son una raza avanzada que crea otras especies combinando su información genética perfecta con otras más primitivas para incitar a la evolución. La escenografía y la ambientación son increíbles, desde el Ártico helado, donde tenemos ese primer encuentro tan violento entre la naturaleza y el hombre, pasando por el estudio de Víctor con esos cuerpos diseccionados, hermosísimos esquemas de anatomía, todo lo que un gabinete médico forense ofrecía en la época, hasta la fría torre en ruinas que sirve para dar vida a la criatura. Está todo el tiempo muy presente la influencia del poema Ozymandias, que es un poema escrito en 1818 por Percy Bysshe Shelley, esposo de Mary Shelley. Este habla de cómo hasta los más poderosos imperios caen por su arrogancia. Todo está plasmado con esa dualidad donde vemos la creación moderna de los hombres que se alza con supremacía, pero muchas veces es conquistada por plantas que lo cubren todo, la roca desgastada por el agua o por el viento. Y obviamente la trama de la película nos deja la misma lección, con un hombre con una ambición tan grande que su soberbia lo termina destrozando. Tiene muchos detalles como el medallón tallado en el laboratorio del Dr. Frankenstein, que parece que lleva una cabeza de medusa, pero también me recordó mucho a la Boca de la Verità o la Boca de la Verdad, que es un antiguo rostro que es parte de las atracciones turísticas de Roma, con una leyenda que dice que al meter la mano en su boca, el diablo detrás de ella puede leer si estás mintiendo o no, te castiga si mientes mordiendo tu mano. En Frankenstein, la criatura es la selección a conciencia de lo que el doctor ve como las mejores proporciones y aptitudes físicas en un ser humano. A pesar de que le asombra su propio logro, lo trata de la única forma que conoce, como su padre lo trató a él, violento o exigente, y sin ningún interés en entender el sentir de su hijo, cargando sobre sus hombros la responsabilidad de hacerlo sentir que no es un fracasado y mantener en alto el apellido. Creo que hay muchísimo que hablar sobre el vestuario, que es una locura para cada personaje. Me llamó mucho la atención la costilla metálica que coloca Frankenstein sobre el pecho de la criatura para darle vida, porque tiene esta estructura que me recordó mucho a la que utilizó Guillermo en su película de Cronos. Más que nada ese acento rojo en medio como representando el corazón o esa chispa de vida que lo hace levantarse y dejar de ser solo un montón de retazos de piel y vísceras unidos. Su cabellera y su ropa son utilizados para distinguir las etapas del crecimiento mental de la criatura y para darnos a entender el paso del tiempo. Primero rasurado completamente cuando es totalmente dependiente de su creador, de su padre, como un infante, casi desnudo, completamente vulnerable. Luego, cuando se encuentra solo, vemos cómo va apareciendo ese cabello que va haciéndose más vasto, al igual que su conocimiento, gracias a la experiencia con el mundo y al aprender el lenguaje. Va cubriéndose hasta parecer un nómada de las montañas. Con pieles, calzado, todo lo que él termina vistiendo tiene que ver ya con su adaptación al mundo.
Deja ver muy poco de su rostro porque sabe por las malas que debe de ocultarlo para no ser atacado, ya que provoca miedo. Ya ha adquirido autoconciencia y se pregunta quién es él y cuál es su propósito en este mundo. También noté en el personaje de Elizabeth cómo su vestuario reflejaba esa curiosidad y el amor por la naturaleza, más en específico por los insectos. El vestido verde o el azul con un tocado de plumas que me recordó mucho al cuerpo de un escarabajo. Este personaje se destaca de los demás también porque tiene un carácter y una forma de pensar poco ortodoxas. Es una mezcla de la fe con el asombro y el respeto hacia la naturaleza, un regalo del creador. Pero no la vemos como una fanática religiosa, sino como una persona curiosa, con una personalidad inquisitiva. Su aspecto más etéreo lo vemos cuando baja las escaleras en medio de la noche para encontrarse con la criatura encadenada abajo del todo de la torre. Aquí vemos su cuerpo, su figura femenina muy sutilmente demostrando que también ella es alguien simple. Es un momento de conexión, de intimidad sin sexualizar y de reconocerse uno al otro como seres afines. En el caso de Víctor vemos cómo el color rojo lo acompaña constantemente durante su historia. Es el dolor, la madre, la pérdida, la sangre, su odio. Su madre en esta película es el detonante de todo. El vestido de ella con ese velo, su mortaja, los guantes que siempre lleva Víctor durante sus experimentos. Solo vemos este color en Elizabeth al utilizar una sombrilla y ser distinguida por Víctor entre la multitud. En su vestido cuando lo visita y comparte su pasión por la biología, y en su rosario que es la representación de sus valores morales. Los colores siempre son importantes en las películas de Guillermo del Toro. Los utiliza para hablar de la psicología de los personajes. Por ejemplo, las escenas de la niñez de Víctor son apagadas, entre grises y azules, donde solo resalta el rojo de la madre. Y esa tremenda toma con la criatura mirando al amanecer después de pasar por la crueldad del frío extremo nos llena de esperanzas. La música es increíble. Tuve una genial experiencia viéndola en una pequeña sala de cine con otros espectadores muy fans del monstruo, de la obra literaria y del director. La gozamos y la sufrimos en casi un total silencio, estremeciéndonos con algunos momentos dolorosos, asombrándonos y soltando alguna lagrimita en las escenas conmovedoras. Todo en complicidad y respeto. Guillermo considera esta película cine de autor y no comercial, por lo que prefirió una exposición breve en cines antes de que se estrenara en Netflix, lo que no le convenía a las grandes cadenas de cine. Además de que el director apoya a los lugares pequeños y de difusión cultural. Aunque la gente sospecha que todo tiene que ver con el contrato con la plataforma que obliga de alguna manera a Guillermo a terminar de saldar su deuda usando su película como un gancho más para que la gente use su servicio de streaming. Sin importar esto, la verdad es que ha sido un placer poder verla en el cine y sentir ese gran amor que Guillermo ha puesto en esta película, que es la realización de su sueño de la infancia. Me alegra mucho haber sido parte de ello como un espectador. Obviamente la mercadotecnia está a todo lo que da con la palomera especial. El libro con el making of de la adaptación de Guillermo, lleno de preciosas ilustraciones de su trabajo. No dudo que veremos mucho más merch por ahí original y fanart que harán de esta película algo inolvidable. Hay que reconocer el gran trabajo del director, de Mike Hill, maestro de efectos especiales y criaturas. Por supuesto, también de las maravillosas actuaciones de Oscar Isaac como Víctor Frankenstein, del conmovedor monstruo encarnado por Jacob Elordi, de la magnífica Mia Goth que me ha dado la mejor Elizabeth, y del siempre querido Christoph Waltz. A todos los demás actores y los implicados en cada tarea para alcanzar la meta de terminar esta película, muchas gracias por su esfuerzo. Y gracias a ustedes por llegar hasta el final del video. La verdad es que he tratado de ser breve y no hablar demasiado con spoilers para que ustedes la disfruten plenamente cuando tengan la oportunidad y chequen por ustedes mismos las diferencias entre el libro y esta versión cinematográfica. Yo me despido
Hasta la próxima noche de insomnio.